por supuesto, presidente de ANFAC, invitados, miembros de la Junta Directiva, miembros de la Asamblea y todos aquellos también que están conectados vía streaming. Muchas gracias y bienvenidos a este primer foro ANFAC del vehículo pesado y autobús, que es un espacio que hemos creado con mucha ilusión, que no existía, para poner foco en un debate que es, como ha dicho el ministro y ha dicho el presidente Güell, fundamental para la economía española por muchos motivos y que, sin embargo, ocupa y sigue ocupando un espacio muy pequeño en el debate público. Ni más ni menos que la descarbonización del transporte terrestre por carretera. Ya lo han dicho, pero a mí me gustaría destacar, antes que nada, la relevancia de lo que estamos hablando. Y para eso, efectivamente, es bueno ver algunos de los datos sobre el sector. Los primeros también se han comentado. Desde un punto de vista estrictamente económico, estamos hablando de un sector que mueve el 4,8% del PIB y que emplea a 600.000 personas de manera directa. Pero es también, junto con el sector de la automoción, uno de los principales contribuyentes a los ingresos públicos de nuestro país. En torno a unos 15.000 millones de euros se generan cada año para la actividad de nuestra Hacienda gracias al sector de transporte por carretera. Estos números, que a veces parecen fríos, también tienen una relevancia incluso mayor cuando vemos en lo que realmente supone el mercado y el transporte de mercancías por carretera. Todo nuestro comercio, toda nuestra vida gira en torno a la posibilidad de transportar mercancías y personas. Y si atendemos también a nuestra posición periférica en lo que es el continente europeo, es evidente que sin un transporte por carretera estaríamos completamente aislados. Por eso recordamos datos como que casi el 80% de las mercancías, las toneladas que se mueven en España lo hacen por carretera y el 93% de todo el tráfico interior de mercancías se hace de esta manera. Pero es que además hablamos también de la movilidad de las personas. Este sector es el sector también del transporte urbano y del sector de transporte interurbano. Más del 40% de los desplazamientos se hacen vía carretera. Y por último, también hay que reconocerlo, tenemos un gran protagonismo, aunque nos pese, en la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. El sector transporte en general es el principal emisor en España, con datos de 2022, el 30,4% de las emisiones corresponden al transporte, pero es que el 28,1% son las que genera el subsector de transporte terrestre por carretera. Es decir, estamos hablando de una realidad que tiene una gran importancia económica, pero que tiene una gran importancia también en el día a día de los ciudadanos y asimismo en lo que es el esfuerzo conjunto de descarbonización. Este sector es la sangre de nuestro país, es la sangre que permite que los ciudadanos españoles se muevan, es la sangre que permite que haya comercio y es la sangre que permite también que se genere riqueza. Sin transporte terrestre no iremos a ningún sitio. Por tanto, lo que hoy vamos a hablar es de cómo hacer que esa sangre sea más verde, sea más sostenible, pero atención, para nosotros es igualmente importante recordar que esa sangre tiene que cumplir sus funciones, tiene que ser competitiva, tiene que ser eficiente y tiene que ser fiable, porque como vimos durante la pandemia, si encima nos falla el transporte, la sociedad por completo se cae. Y eso es precisamente de lo que hoy vamos a hablar. La descarbonización del sector de transporte por carretera es un compromiso que tenemos todos, pero no hay que olvidar que también es una exigencia regulatoria, como correctamente ha indicado el presidente. Tenemos una evolución marcada y hace un mes escaso se fijó una nueva senda de cuáles eran los objetivos que sí o sí debíamos todos cumplir. Son objetivos cada vez más exigentes. Se ha aumentado la ambición más allá de 2030 a 2040. En 2030 tenemos ya que conseguir una reducción de emisiones del 45%, pero hay que llegar al 90% en 2040. Y para el sector específico de transporte urbano por autobuses, el 100% se debe alcanzar ya en 2035. La pregunta entonces que hoy vamos a hacer, y que yo creo que todo el foro girará en torno a ella, es cómo vamos a conseguir fijar esos objetivos que, como ha dicho el ministro, no son una variable, sino que son un parámetro. Pues bien, antes de responder a esa pregunta, nosotros desde ANFAC sí nos gusta hacer una consideración previa, y es que nada en absoluto se va a hacer, nada se va a mover, si no parte de una consideración. Hay que mantener la competitividad y la rentabilidad de las empresas de transporte. Porque estamos hablando de una realidad, si me permiten un poco la digresión, aquí nadie se compra un camión
o un autobús para vacilar a su cuñado o derrapar por las calles de su pueblo. Aquí todo el mundo se compra un camión y un autobús para trabajar. Es una herramienta de trabajo y además, como saben ustedes muy bien, en un mercado tremendamente competitivo. Por tanto, todo lo que hagamos ha de partir de respetar dos principios básicos. El coste total de propiedad del vehículo se debe mantener asequible comparado con otras tecnologías de transporte, con otras tecnologías en concreto respecto a la combustión. Si nos empeñamos en empujar algo en contra de esta realidad, solo va a generar empresas abandonando el mercado y pérdidas de competitividad. Y en segundo lugar, todo debe tener en cuenta que la usabilidad del vehículo es distinto, lo ha dicho el presidente. No es lo mismo un transporte de mercancía por carretera que un transporte de fruta a Toulouse, pero también una hormigonera o incluso un transporte pesado con un camión cisterna. Estamos hablando de que no solamente tenemos que tener un coste del vehículo adecuado, sino que las prestaciones del vehículo deben ser igualmente competitivas que la alternativa que exista en el mercado de combustión. Y eso nos lleva a enfocarnos no solo en los costes de compra inicial, sino en lo que el sector, tanto aquí en Europa, ACEA lo reclama igualmente, lo que se llaman las condiciones habilitantes. Necesitamos, en primer lugar, una recarga eléctrica, un repostaje, si estamos hablando de hidrógeno, necesitamos que tenga unas características determinadas para nuestros vehículos. No se puede cargar un camión, evidentemente, en la misma electrolinera que lo hace un turismo. En definitiva, estamos hablando de un sector completamente diferente que tiene que tener una mirada holística. ¿La realidad de hoy cuál es? Pues que la realidad, por desgracia, es que no estamos avanzando al ritmo que deseábamos. Tenemos una situación en la que las marcas, y todos ustedes lo conocen, yo especialmente desde el año 21 lo he observado, hay una apuesta clara y cada vez ponen más vehículos de cero y bajas emisiones en el mercado. Pero al mismo tiempo la demanda no está respondiendo del mismo modo porque esto supone un cambio estructural, un cambio tecnológico, un cambio mental y tenemos que incentivar entre todos a los transportistas para que hagan ese cambio. A finales de 2023, el año pasado, el conjunto de vehículos industriales que se vendieron en España de cero y bajas emisiones apenas llegó al 1,2%. Estamos hablando de 341 camiones sobre más de 28.000 camiones vendidos. Esa es, hoy por hoy, la realidad de estos objetivos y de este sector. Y en el ámbito del transporte urbano, efectivamente las cosas van algo mejor gracias al apoyo de muchos consorcios de transporte. El ministro fue alcalde de Barcelona, muchos pioneros que también han tenido una gran ayuda de los fondos europeos y que han llevado a que la cuota de vehículos urbanos, eléctricos y de hidrógeno esté cerca del 35%. Todos estos datos están en la transparencia. Yo destacaría que en lo que es autocar, en lo que es el transporte interurbano de pasajeros, la cuota es cero, hoy por hoy. No existe tecnología todavía, hay que tenerlo, por tanto, en cuenta. Y por tanto, insistimos en que el transporte y el cambio no puede venir solo desde el lado de la oferta, sino que también tiene que venir desde el lado de la demanda. Y esta situación, como ven, la podemos comparar, a día de hoy la podemos comparar con lo que son los objetivos que se acaba de aprobar por Bruselas y la estimación que nosotros hemos hecho siguiendo las previsiones y los propios criterios de la Comisión Europea. Vaya por delante, están ahí reflejados, vaya por delante que el sector y ANFAC asume completamente como propios los objetivos fijados por la Comisión. Como ha dicho, es un parámetro, nosotros estamos comprometidos con ellos. Pero también hemos de ser realistas y a día de hoy la situación es que nos encontramos muy lejos del escenario deseado. La progresión aumenta mucho a 2040, pero no podemos caer en el error de pensar solo en el 2040. Esto es lo primero que Wayne, cuando fue presidente de ANFAC, me dijo. Dice, mira, José, olvídate del 2030 en aquel momento, vamos a centrarnos en el 24, 25 y 26, porque, como dicen aquellos, todo buen camino empieza por un primer paso. Pues si no empezamos a andar, vamos mal. Y tenemos que ser conscientes de que a 2030, lo que acaba de aprobar hace un mes la Unión Europea, con el apoyo activo de España, correcto que lo apoye, ahora hay que ponerlo en marcha, es un aumento de mercado que puede estar entre el 11%, pero llega incluso al 66% en solo 5 años, 6 años, que verdaderamente es un aumento espectacular. Es tremendamente exigente y, por tanto, tenemos que poner rápidamente en marcha lo que necesitamos, no solo desde el punto de vista del mercado, sino, como he dicho, las condiciones habilitantes tienen también que estar dimensionadas
para permitir esos saltos de mercado tan importantes. En esta situación, entonces, nos planteamos como ANFAC qué es lo que podemos hacer, qué debemos avanzar. Y lo tenemos claro es que, en primer lugar, hay que acelerar y, en segundo lugar, solamente podemos acelerar si cogemos un conjunto de medidas que se complementen unas con otras, un conjunto de medidas que además sean prioritarias y sean de profundo calado. Y eso es lo que hicimos el año pasado con el apoyo de nuestros socios de vehículo industrial y autobús, lanzar la primera hoja de ruta de descarbonización del vehículo industrial y autobús que presentamos el pasado mes de octubre. Es un conjunto de medidas que lo que buscan es una transición ordenada y con unos criterios lógicos. Las medidas, a su vez, se estructuran en torno a 7 grandes ejes de actuación y todos ellos parten de un elemento común, como ha dicho también el ministro, la necesidad de poner, trabajando en la misma dirección, a fabricantes, a cargadores, a transportistas y también, como no, a la administración. Y por eso nuestra primera propuesta es también la creación precisamente de una mesa de trabajo de descarbonización del vehículo industrial y pesado que permita poner ese diálogo en marcha, ver cuáles son las medidas que no funcionan y ver también las que no funcionan y corregirlas. Sobre la base del diálogo será más fácil alcanzar estos objetivos tan exigentes. Todas estas 7 áreas son muy importantes, pero me voy a centrar quizá en las 4 más prioritarias que como ANFAC nos gustaría destacar hoy. En primer lugar, el mercado. Evidentemente, si no empujamos el mercado, todo lo demás no va a funcionar. Y aquí, por desgracia, tenemos malas noticias. El martes se acaba el plan MOVES-MITMA, el plan que está especialmente diseñado para ayudar a los transportistas a optar por las nuevas tecnologías. De poco vale que la oferta esté disponible si la demanda, como hemos dicho, no es ayudada. Y en el momento en que se está aumentando la ambición y que nos jugamos el futuro, cuando tengamos que competir con otros transportistas extranjeros, la primera noticia que recibimos es que perdemos la herramienta más eficaz que teníamos para conseguirlo. Por tanto, desde ANFAC, y estamos haciéndolo bilateralmente, pero insistimos hoy, no es un tema efectivamente del ministro de Transporte, sí es un tema del Gobierno en su conjunto, es muy importante que el plan MOVES de vehículo pesado se renueve cuanto antes, en el periodo más corto de tiempo, con una dotación suficiente como la que tenía hasta ahora y también incorporando una serie de mejoras en las que yo creo que hay consenso y se está trabajando, pero todo esto necesitamos plasmarlo ya. No podemos dejar España como un desierto a la hora de incentivar la ayuda porque el resto de países no nos van a esperar. Sabemos que la transición no es fácil, sabemos que el coste es elevado, pero pienso que igual que lo sabemos nosotros, lo saben nuestros representantes cuando van a negociar a Bruselas o cuando votan el Parlamento Europeo. Por tanto, una vez que se han aprobado los objetivos, lo que no podemos dejar es a nuestros transportistas descolocados y en una posición no competitiva. Porque aquí me gustaría hacer una pequeña reflexión. Esta misma semana, si no me equivoco, ha salido a consulta pública una transposición de una directiva que precisamente lo que hace es identificar los peajes que se pueden ir poniendo los distintos transportistas en el conjunto de la Unión. Buena parte de esos peajes están vinculados a la mayor o menor emisión de CO2 de los camiones. Por tanto, de la misma manera que también se plantea aplicar el ETS al sector de transporte, lo que va a suponer que si llevas un camión que no es de 0 emisiones, vas a pagar más por el combustible alternativo. Si los transportistas se encuentran ante estas realidades y en paralelo no tienen la ayuda para cambiar su flota, realmente, ¿quién va a sufrir? Aquellos países cuyos transportistas no hayan sido capaces de adaptarse. Y en ese momento ese país va a perder el control de sus flujos de comercio, como indicaba Wayne, y por tanto el problema pasa de ser un problema puntual de descarbonización a un problema estructural de independencia o autonomía estratégica que también aplican al sector de transporte. La segunda área en la que queremos trabajar y estamos incentivando es la fiscalidad. La fiscalidad es fundamental para animar a este sector, porque normalmente es un sector gestionado por empresas y por autónomos en todo caso. Necesitamos modificar la fiscalidad del sector para animar al cambio. Tenemos muchas propuestas, como los conocéis, a veces pienso que tenemos demasiadas, pero bueno, algunas van cayendo poco a poco. Y en este caso nos gustaría destacar al menos 3. En primer lugar, hay que recuperar la deducción por inversión en el impuesto de sociedades por la renovación de flotas o de infraestructuras de recarga. Es una deducción que había antiguamente y puede ayudar mucho a dar este salto que necesitamos. En segundo lugar, y bajo una idea de plan de choque, ¿por qué no
decidimos que hasta 2026 no solo podamos tener una amortización anticipada, sino una libertad de amortización. Algo parecido están también trabajando los franceses. Digamos, con la idea de plan de choque, tenemos que romper esta inercia, hagámoslo aunque solo sea temporal. Y por último, ¿y por qué no? Pongamos una exención del impuesto especial de electricidad para la infraestructura de recarga dedicada al transporte. Si acaso queremos condicionarla, condicionémoslo a que sea en puntos de alta potencia para incentivar ese tipo de instalaciones de las que más se beneficia el sector. Esto lo están haciendo en Holanda hace tiempo y tampoco debería ser especialmente complicado si realmente estamos en una situación de emergencia climática y un objetivo ambicioso de descarbonizar. El tercer ámbito en el que nos gusta también insistir como uno de los ámbitos más prioritarios, la infraestructura de recarga. Si necesitamos tener vehículos descarbonizados, necesitamos también tener una infraestructura de recarga o repostaje, en el caso de hidrógeno, adecuada para esos vehículos de cero o baja emisiones. Y aquí lo importante es destacar que no nos basta simplemente que existan puntos de infraestructura de recarga, sino que esa recarga debe de tener unas determinadas condiciones de calidad y capilaridad. No estamos hablando de llenar España de postes, estamos hablando de que estén disponibles en los sitios adecuados y con las calidades que necesitamos. A finales del año pasado, según nuestro barómetro de electromovilidad, en España había en torno a unos 29.000 puntos de recarga, de los cuales solo el 5% tenía una potencia igual o superior de 150 kilovatios. Y ninguno que nosotros tengamos identificado está por encima de los 350. Os recuerdo, y conocéis mucho, que se están haciendo pilotos en Europa de puntos de recarga de 1 megavatio de potencia. Y eso significa que desde el punto de vista de electrificación necesitamos también avanzar mucho, y en el punto, y por supuesto también de repostaje, avanzar mucho la recarga porque, como ha comentado también el presidente, un transportista no puede estar esperando cuando está gestionando un servicio y demás en un mercado muy competitivo. Nosotros desde ANFAC llevamos mucho tiempo reclamando la creación de un centro estatal de impulso a la recarga y al repostaje como primer paso para que alguien, insistimos siempre, no gestione directamente, no se encargue del problema de gestionar esto, sino que al menos coordine y supervise y tengamos la inteligencia todos en el mismo sitio de lo que está pasando, porque esto es un proceso que empieza hoy, pero acaba en 2035 2040, y seguimos insistiendo en que la Ley de Movilidad Sostenible es el sitio para que ese centro se cree, como tienen otros países, Alemania, Holanda, lo tiene Portugal, y se radique en el Ministerio de Transportes, que pensamos que es el sitio adecuado para gestionar las infraestructuras. Y por último, como también ha comentado el ministro, toda esta transición, y menos siendo desde ANFAC, puede ser ajena a la actividad industrial. También hemos de permitir que este cambio en el modo de transportar se vea acompañado por un incentivo a la fabricación en España de los nuevos vehículos. Somos fabricantes de camiones, somos fabricantes de autobuses, tenemos una gran presencia en el mundo de los carroceros. Toda esa actividad tenemos la oportunidad de hacerla crecer más. Y nuestra hoja de ruta contempla, sobre todo, dos actuaciones muy importantes, que además el ministro seguro que las conoce. Una es seguir insistiendo en las mejoras en la fiscalidad, en la fiscalidad asociada al I+D+I. Todos estos vehículos cada vez van a exigir más tecnología y más investigación. Es importante que desde el punto de vista fiscal España sea al menos tan competitiva como los países como los que competimos. Y en segundo lugar, tenemos que dar un tratamiento también a este sector específico desde el punto de vista de los costes energéticos para nuestras fábricas. Es cierto que no somos un sector electrointensivo, pero también es cierto, y todos lo sabemos, que por unos pocos euros en el escandallo de costes las inversiones pueden irse a otro país. No seremos electrointensivos, pero quizás sí estamos sometidos a mucha más competencia de sectores que sí son electrointensivos. Y por tanto, a nuestro compromiso de utilizar energías renovables y seguir aumentando en la eficiencia, tenemos que conseguir incorporar que el coste energético de nuestras fábricas sea atractivo como para traer inversiones. Bueno, voy acabando ya. El transporte, como hemos visto, es una actividad fundamental por muchos motivos, no solo el impacto económico. Yo creo que eso casi es lo de menos, es lo que realmente permite a una sociedad funcionar. El proceso de descarbonización es tremendamente complejo y, recordemos, afecta a un sector que necesita los camiones para trabajar, no para vacilar con el cuñado, como he dicho antes, sino realmente en el día a día tienes que ser competitivo. El proceso no depende de una única medida,
nosotros como sector estamos plenamente comprometidos, estamos fabricando producto, estamos colocando producto, estamos innovando en producto y está disponible ya para la demanda, pero hemos de conseguir que todo el conjunto de medidas animen a ese transportista a dar el salto. Y aquí vuelvo a insistir que lo que no podemos es luchar contra corriente. Si nosotros estamos haciendo todo este esfuerzo y lanzando la hoja de ruta, simplemente no podemos encontrarnos con que el plan MOVE-SMIT se acaba y no tenemos en el plazo más breve de tiempo el anuncio de que se va a revisar y se va a mejorar, porque simplemente no podemos esperar meses a que esto se reactive. El mensaje es simplemente demoledor y más para aquellos que hayan optado por acelerar su descarbonización, que se van a encontrar en terreno de nadie. Si no actuamos ya, no solo no cumpliremos los objetivos de descarbonización, vamos a perder nuestra competitividad y vamos a perder el control, quizá en algún momento, de un sector que es clave para transportar nuestras mercancías y nuestra autonomía estratégica. El sector no puede esperar, el resto de países se está moviendo. Yo creo que nosotros hoy tenemos la oportunidad también de dar nuestra opinión. Muchas gracias a todos por venir. La nuestra está aquí encima de la mesa y espero que sea una jornada interesante y que podamos repetir el año que viene. Gracias.